Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Estoy acompañado de Domingo del Pilar y yo, quien Percio Maldonado, para conversar con el ingeniero Radamés Segura, quien es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a la nominación presidencial para las próximas elecciones del 16. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Domingo. Buenos días, Percio. Muy encantado aquí de estar con ustedes. Parecería que están lejos, pero están ahí al doblar de la esquina. Sí, están para el año que viene ya. Para el año que viene. Digo, las primarias. Sí. Usualmente el partido acostumbra a seleccionar al candidato un año antes. Así es. En el 2011 fue seleccionado el 26 de junio. ¿El escenario está para que eso siga así o puede haber algunas variantes en esta ocasión? En este momento yo pienso que seguirá así. O sea, en el año 2007 hicimos las primarias el 6 de mayo y en el año 2011 el 26 de junio. Yo pienso que las primarias correspondientes al 16 serán entre mayo y junio del año 2015. No veo ninguna razón para que eso varíe. ¿Hasta ahora hay cuánto? Bueno, hasta ahora somos 4. 3 aspirantes declarados. Cuatro aspirantes declarados. ¿Cuál es el cuarto? Bueno, te lo voy a decir en el orden en que nos hemos lanzado. Sí. Primero fue Temístocles, después Francisco Javier, después Reinaldo y después yo. Ah, bueno, son 4, más uno que es cuando los vientos, según estén los vientos, es el caso. Si los vientos soplan, aparecerá 5. Ese quinto. Y puede ser que aparezca más. Y puede ser que aparezca uno, bueno. Porque hay uno por ahí también que parece que va a venir, que sería el sexto. Ese que usted ve venir es uno que la gente está pensando que pudiera ser el presidente Danilo Medina. ¿Usted cree que hay posibilidades de que pueda aventurarse a un proceso reeleccionista? Bueno, en política ninguna de esas cosas son imposibles. Y aunque él ha dicho en reiteradas ocasiones que no aspiraría, porque habría que modificar la Constitución de la República, tenemos que esperar, porque uno no sabe lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Y el partido estaría en disposición de respaldar un proceso de esa naturaleza? Bueno, no se ha planteado todavía, Domingo. En el caso de que se plantee, recuérdate que ahora habría que modificar directamente la Constitución de la República, y como es una modificación de la Constitución, necesita de las 2/3 partes del Congreso. Ingeniero, pero ahí hay un punto interesante. Usted que conoce al presidente y lo ha tratado por su vínculo de compañerismo partidario, ¿el presidente no le gusta la idea de la reelección por un problema de la Constitución o no le gusta por su criterio personal de que no le conviene al país, al partido? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que él piensa de ese proyecto? Bueno, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y a menudo las que no se ven son más importantes que las que se ven. La que se ve es el asunto de la Constitución, que bueno, la Constitución prohíbe la reelección y por tanto habría que modificar la Constitución para reelegir. Es decir, que usted no conoce que él tenga un criterio de oponerse a la reelección, simplemente... Íntimamente no, porque yo nunca he discutido ese tema con él. Entonces es posible que se plantean cosas ante el imperativo de que no se puede llegar, pero después pueden haber cambios, porque es posible que haya mutaciones. Tú sabes que en el poder, en el ejercicio del poder, tradicionalmente, no solo aquí, sino en otros países, hay mutaciones. Hay personas que van variando su forma de pensar y su forma de actuar con el ejercicio del poder. Desde el punto de vista de la estrategia política, digamos, ya no de los candidatos de manera individual, sino del partido, ¿es un tema a discutir las posibilidades de perder o ganar el poder para el PLD en el 16? Es decir, ¿sería este un tema prioritario para el partido, no salir del poder? Claro que sí. Ahora, hay que darse cuenta de que todo el que participa en una justa electoral va a ganar o a perder. El PLD, evidentemente, que ya al término de este periodo tendría 12 años ininterrumpidos en el gobierno, pero el PLD quiere seguir. Claro. Y yo pienso que lo que tiene que estar como deber supremo de todo el que aspira es que el PLD se mantenga en el poder. Ahí donde pudiera aparecer una brecha para la reelección. Podría aparecer ahí. Ese es un imponderable que realmente podría darse, porque si lo que se quiere es que el partido gane, el partido debe ganar con la persona que sea apropiada para hacerlo. Entonces yo en esa parte no lo tengo bajo ningún concepto en discusión. Por eso mi criterio para la campaña política es un criterio incluyente, no excluyente.
A propósito de incluyente y excluyente, ingeniero, ¿podríamos decir que existe desigualdad entre los aspirantes en estos momentos a la nominación presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana, si se toma en cuenta que algunos de los aspirantes ostentan cargos, si no congresuales, en el caso de Reinaldo Pared Pérez, cargos que desempeñan en el tren administrativo, ministerios, que de alguna manera existe desigualdad con relación al caso suyo, que no tiene ningún cargo en estos momentos? Bueno, ¿no debería el partido regular ese tipo de manera que tengan igualdad de participación todos? El hecho de que haya, por ejemplo, 2 aspirantes que son ministros del gobierno y uno es presidente del Senado de la República, y un precandidato no tiene ningún cargo público, ni congresional ni municipal, pues implica de por sí una desigualdad en los cargos. Yo no he dicho que sea una desigualdad o una ventaja para hacer campaña proselitista, pero la gente está ahí, la gente ve claro qué puede producir un cargo público en materia de posicionamiento, qué puede producir un cargo público en materia, digamos, de una plataforma de campaña, y qué podía producir el que no tenga un cargo público. Entonces, evidentemente, yo no quiero entrar en esos detalles. Pero desde el punto de vista de la imagen, ¿usted cree que viene bien o viene mal? Porque dicen que el poder da y quita. Exacto, en el caso suyo, ¿qué? Bueno, cada uno de los que está aspirando sabe qué es lo que más le conviene. Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo he sentido que las bases del partido me están mirando como una especie como de víctima, ¿verdad? De una persona. ¿Se han identificado con su proyecto? Se está identificando con el proyecto grandemente, pero también las bases del partido están sufriendo determinadas cosas y hay una sintonía entre nosotros y las bases del partido. ¿Qué sufre la base del partido? Bueno, fíjate, el PLD tiene ya 10 años de gobierno ininterrumpido, ahora el 16 de agosto lo va a cumplir. Nosotros estamos recibiendo compañeros y compañeras de todas partes del país. Y nosotros estamos notando que en esos compañeros y compañeras hay como una penita que unas veces se expresa por la falta de un empleo digno. Es decir, son cosas que nosotros hubiéramos querido tener de los gobiernos del PLD, pero que por alguna razón no hemos tenido. Entonces, yo decía que a veces se expresa como la falta de un empleo digno, otras veces como la falta de oportunidad para hacer un negocio, ya sea una micro, una pequeña o una mediana empresa. Puede ser incluso una barbería, un salón de belleza, un taller de ebanistería, un taller de herrería, un taller de refrigeración, una panadería, una agroindustria. Sí, una cantidad de negocios que tú puedas vivir de ahí y poner a vivir a otras personas. ¿Siente la gente que esa penita también se expresa en que hay compañeros y compañeras que habrían deseado más comida, más alimento para paliar el hambre? También se expresa como gente que quería más medicamentos, mayores atenciones médicas, mayores facilidades para intervenciones quirúrgicas. Gente que también, compañeros y compañeras, que habrían deseado una vivienda digna, ya sea reparada o nueva. Es decir, hay un estado de insatisfacción fuerte en las bases del Partido de la Liberación Dominicana frente a los gobiernos de nuestro partido, caracterizado por cosas que nosotros habríamos querido tener como base del PLD, pero que por alguna razón no se ha tenido. ¿Qué tanta amargura? Usted que ha andado caminando, contactando con la gente, ¿qué tanta amargura le ha producido a la base del PLD el tema de la corrupción? Sí, la corrupción es un mal que tiene, digamos, múltiples aspectos que dañan a las instituciones. Por ejemplo, en el caso de una persona que se corrompe y que hace ostentación de riqueza, ¿verdad?, de poder, producto de eso, se le considera como una ofensa frente a los compañeros que no tienen que comer, a los compañeros que no tienen una vivienda, a los compañeros que están pasando trabajo. Se le considera completamente ofensivo y que entonces esa persona sea también tratado en el mismo nivel que el compañero del partido, que se le considere con la misma honorabilidad, con el mismo crédito, ¿verdad?, y con la misma aceptación que cualquier compañero del partido que sea manejado con humildad, ¿verdad?, y con mucha pulcritud. También la corrupción es una ofensa para la sociedad, porque por ejemplo, si un miembro de un partido X, cualquiera,
puede ser incluso del caso del PLD, que ha sido pobre, llega a enriquecerse mucho con la política. Cuando era pobre solicitaba a empresarios que dieran alguna colaboración, porque aquí se sabe que se solicita a empresarios colaboraciones. Pero si después esa persona deviene en alguien que compite con los empresarios que antes le ayudaban, eso también produce mucha irritación en el sector empresarial. Sí. Es decir, este asunto de la corrupción es una especie de trauma, de amargura, que se ve al interior de los partidos y se ve hacia la sociedad. Por eso hay que ser implacable en el combate a la corrupción. Es decir, no tener miramientos ni de rango, jerarquía de los compañeros o compañeras, ni tampoco distinción en cuanto a partidos se refiera, sino que hay que ver las cosas de acuerdo a la Constitución y a las leyes y castigar severamente al que delinque. Es obvio que el partido no cuida esa parte. Eso le iba a preguntar. ¿Usted no cree que ha sido un tanto permisivo el partido como tal, que no se ha referido nunca, no ha habido un pronunciamiento castigando, a pesar de que conoce dentro de algunos de sus miembros, muchos que hacen ese tipo de competencia a que usted se refiere con el empresariado actual, que antes no tenían nada y hoy los tentan todos? Sí, yo creo que el partido debió haber sido más activo. Exacto. Estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, se presenta con el tema de la corrupción una situación delicada, porque de acuerdo a la propia Constitución, un ciudadano se considera inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Usted está diciendo. Entonces, hay una presunción de delito, pero que si yo, por ejemplo, por una presunción de delito, la emprendo contra un compañero o una compañera y lo suspendo o lo expulso del partido, evidentemente que no tengo la autoridad de la cosa irremisiblemente juzgada. Ingeniero, entonces es una situación... Entre ustedes se conocen todos, y saben lo que tenían ayer y lo que tienen Pero hoy. ¿cómo puedo formular una acusación? Porque si yo formulo una acusación directa, la persona incluso me puede hasta demandar y decir, bueno, ingeniero, tú me estás acusando de algo y tú tienes que probar esto en los tribunales. Ingeniero, pero... Es un asunto delicado. Aquí parece que ha cambiado algo. Yo no sé si es que hemos construido una democracia sorda, que no escucha, y yo diría que a veces ni mira. Porque yo recuerdo una vez cuando el PLD ganó, muchos síndicos, se presentó una situación con un síndico en San Pedro de Macorís, de un escándalo, una denuncia, sí. Y el profesor Bosch le pidió un informe económico del ayuntamiento que él se negó a dárselo. La respuesta del partido fue la expulsión inmediata de ese dirigente. Y después aquí hay mucha gente que si usted le pide ese informe, quedarían fuera del partido. ¿Y quién se lo pediría, Percio? Bueno, en este hay caso... algunos amigos tuyos, ¿verdad? En este caso se lo pidió el profesor Bosch. El presidente del partido. ¿Y a quién le corresponde ahora pedirse? Bueno, en este caso al presidente del partido o al comité político de su partido, del que usted es miembro. Sí, pero que si él se lo pidió el presidente Bosch, ahora debe pedírselo al presidente Leonel, que sí, es el presidente del PLD. Entonces habría que hacerle esa pregunta al presidente Leonel Fernández. Pero usted, como miembro del partido... ¿El comité político no se discute este tema? Exacto. No se ha discutido ese tema, ¿no? Y usted desde afuera, como observador, como miembro y como observador de todo lo que ha estado aconteciendo, ¿usted entiende que desde la presidencia del partido se ha sido permisivo con este tipo de temas? Bueno, yo no puedo hacer una acusación formal. Lo que yo entiendo es que los métodos de trabajo del partido y la disciplina del partido se han relajado un poco, se han flexibilizado en extremo, y que en lugar de nosotros estar hablando del partido como una unidad, como una institución, pues hemos estado caminando hacia los intereses propios. Es decir, como el partido está dividido ahora en fuerzas, cada quien hace las cosas que más le convienen desde su propia óptica. Es decir, si me conviene que alguien esté mal, que alguien fracase, pues yo actúo para que ese fracaso se produzca, independientemente de que esa persona sea inocente o culpable. Sí. Y si me conviene que a alguien le vaya bien, aunque sea culpable, pues yo lo protejo y asumo eso. O sea, esa es una realidad. El requebrajamiento del caudal de votos que ha tenido el PLD en los últimos procesos electorales, a ese tipo de disgusto, a la situación calamitosa a la que usted se refería, que están padeciendo muchos de sus compañeros, ¿se podría atribuir a eso? Bueno, ese es un factor. De los factores. Ese es uno de los factores, sin duda, influyentes. Otro factor que influye mucho también es el desgaste en el poder. O sea, en países como la República Dominicana, donde hay muchas necesidades y pocos recursos para resolverlas,
pues los gobiernos entran en desgaste muy rápidamente. Nosotros piensen que en el año 2004, pues ganamos las elecciones con más de un 57% en primera ronda. Ya en el 2008, aún estando el presidente Fernández en el poder, pues ganó las elecciones con algo menos de un 54%. Y ahora entonces el presidente Danilo Medina ha ganado el gobierno con una proporción menor. Ahora, naturalmente hemos tenido la suerte de que con el presidente Danilo Medina, pues se ha abierto como una especie de nuevo ciclo dentro del partido. Ya no se considera un partido que ha envejecido en el poder con los 8 años de gobierno del presidente Fernández, sino un partido que se está renovando en el poder con estos 2 años de gobierno del presidente Danilo Medina y su popularidad, ¿verdad?, nunca vista a casi 2 años de estar ejerciendo el gobierno. Pero evidentemente que... Ahora, pero ahí hay una tendencia contraria a la que usted señala. El presidente Medina ha mejorado su popularidad en el ejercicio. Es decir, es más popular ahora que cuando ganó las elecciones, que tal vez cuando más se necesita, ¿verdad?, para sumar votos. Claro. Bueno, es mucho más porque venía el desgaste, ¿verdad? Venía también la incógnita de cómo era Danilo, cómo el presidente Medina iba a actuar. Pero como el presidente Medina ha sido en algunos aspectos, o en muchos aspectos, una especie de antítesis de las ejecutorias del presidente Fernández, pues evidentemente que la gente lo ha acogido con simpatía, porque había una franja, recuerden ustedes, importante, que ya no quería al presidente Fernández. ¿Cómo se puede transferir eso al próximo candidato del Partido de la Liberación Dominicana, en caso que no sea el presidente Danilo Medina? Bueno, normalmente hacer una especie como de crossover o de pasar una especie de herencia política, eso no resulta fácil, porque Danilo Medina tiene un estilo, tiene una personalidad. Él se define como una persona muy humilde, una persona prudente, una persona incluso que le gusta pasar hasta a veces desapercibido. Tiene un sello de estilo de gobierno, de austeridad, y tiene también un sello de trabajo hacia lo social, fundamentalmente. ¿Ustedes no son así? Yo creo que precisamente esa transferencia, en caso de que pueda darse parcialmente, porque nadie transfiere todo, ¿verdad?, Claro. O en una determinada proporción, nos favorecería a nosotros como precandidatos. Porque la gente dice que nos parecemos mucho a Danilo, tanto en la parte de la personalidad como en el estilo que nosotros hemos estado persiguiendo, e incluso en la plataforma programática, Ingeniero, que yo estuve, digamos, poniendo de manifiesto cuando participé en las elecciones ingeniero, internas del 2011. contamos ahorita 5. Usted sumaba uno que parece que va a salir y que no ha salido. Que es el caso del compañero Domínguez Brito. Domínguez Brito se quiere lanzar. Se dice que se va a lanzar. Siempre ha estado como amasado, Sí, pero se dice que se va a lanzar. Sí. Serían 5. Y probablemente el presidente Fernández, si los vientos siguen soplando. También hay que serían ponerlo. 6. Y si el presidente Danilo Medina... No, si el presidente Danilo Medina es candidato, eso va a ser producto ya de otro arreglo, que lo decidirán ellos en el comité político. Okay. Pero estos precandidatos que irían al proceso convencional interno, pudiera darse un bloque de aspirantes, porque no todos van a ganar. Pudiera haber un entendido para formar un frente, por ejemplo en este caso, o con Leonel Fernández o contra Leonel Fernández como potencial candidato a vencer a lo interno, si no es el presidente Danilo Medina. Sí, es interesante eso, Percio. En el PLD ahora mismo hay 3 fuerzas independientes. 3 fuerzas. Sí. La del presidente Danilo Medina, La fuerza del Fernández, presidente Danilo Medina, que le llamamos la fuerza del presidente Leonel Fernández, que le llamamos la B, y la fuerza nuestra, que es la fuerza C. Yo he estado explicando, ¿verdad?, que son fuerzas dentro del partido, pero naturalmente independientes. ¿Qué caracteriza a una fuerza de esas para que sea independiente? Bueno, que tenga una determinada cantidad de dirigentes del partido que siempre han estado vinculados con esa fuerza, ya sean legisladores, síndicos, miembros del comité central, presidente de intermedio, presidente de comité de base, que hayan estado siempre vinculados con esa fuerza determinada. Porque hay otras candidaturas, pero esas candidaturas están relacionadas con las fuerzas existentes. Con la A y la B. Con la A y la B. Pero nosotros somos una fuerza independiente. Ahora, hay que reconocer, naturalmente, que nosotros estamos todavía lejos
de la fuerza A y de la fuerza B, que son la de Danilo y la fuerza de Leonel. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que por ejemplo para el presidente Medina poder presentarse a una reelección, en caso de que eso vaya a ocurrir, a hacerse, él tendría que contar con la fuerza del presidente Fernández en el Congreso, porque los votos que tiene el presidente Fernández en el Congreso son determinantes. Okay. Y si el presidente Fernández apoyara que el presidente Medina llevara este proyecto de ley, ¿verdad?, para modificar la Constitución, pues evidentemente que de manera tácita y sobreentendido, pues estaría apoyando al presidente Fernández. Es que esa posibilidad yo solo la veo como una decisión del comité político. Claro, pero en el otro caso, que el presidente Fernández decida ir a participar en las elecciones, él debería tener el apoyo del presidente Medina, porque él sabe que si lo hace en contra del presidente Medina, el presidente Fernández hoy en día no tiene una fuerza mayoritaria dentro del PLD. O sea, nadie en el PLD puede sacar de un solo golpe más del 50% de la votación. Entonces, la idea del frente o de la coalición es correcta y se puede presentar ya sea frente al presidente Fernández o frente al presidente Medina, pero yo diría con mayor énfasis frente al presidente Fernández, porque para que el presidente Medina pueda pasar debe haber un acuerdo con el presidente Fernández. Pero ahí se presenta otro cuestionamiento. ¿Qué tanto puede preservar el presidente Danilo Medina su fuerza cuando no sea candidato? Bueno, eso tiene que verse, porque fíjense, hay un fenómeno que se va a dar que no se daba desde el año 1994. ¿Cuál es? Y es que por primera vez desde el 94 las elecciones no son diferidas, sino que vienen juntas. Elecciones congresionales y elecciones municipales, junto con la elección presidencial. Dice por el arrastre. Entonces evidentemente que si el presidente Medina va a querer tener una buena fuerza congresional y municipal, está ejerciendo el poder. Claro. Sí. Y dice, bueno, quizá yo no vaya, pero yo debo tener cierto control en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los ayuntamientos. Y esa fuerza pues gravitará, porque incluso los diputados y los senadores, hasta como elemento de negociación, ejercen cierto liderazgo, algunos, naturalmente no muchos, pero ejercen algún liderazgo en sus respectivas demarcaciones. Entonces, evidentemente que el presidente Medina, de ninguna manera, él como fuerza política, saldrá de circulación en el año 2016, porque o va él como candidato presidencial, o él estará bien representado en el Congreso y en los ayuntamientos. Ingeniero, o sea, y nadie va a ceder eso ahora, fácilmente. Ahora que usted admite esas tres fuerzas existentes a lo interno del PLD, cosa que muchos dirigentes a veces tratan de obviar o tratan de no referirse a este tema, bueno, quizás cuando se le ha llamado tendencias, usted habla de fuerzas. Desde el punto de vista del liderazgo, ¿cuál de las dos fuerzas, la A o la B, en estos momentos tiene la antorcha en las manos? ¿Y quién debe pasarla? ¿Cuál de las dos fuerzas? ¿La fuerza del presidente Danilo Medina o la fuerza del doctor Leonel Fernández? Bueno, yo diría que ahora mismo el presidente Danilo Medina es el principal líder que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Eso no es algo raro, porque en Estados Unidos y en otros países, cuando usted alcanza la presidencia de la República, usted pasa a liderar el país. Y si pasa a liderar el país, también lidera su propio partido, porque nosotros somos una representación de la sociedad dominicana. Hay que aprender ya a lidiar con ciertos términos. Hay realidades que se están imponiendo. No podemos negar que si una persona es cercano al presidente Fernández o cercano al presidente Danilo, tiene facilidades con ellos que no tienen otras personas que son lejanas o que han discrepado de ellos o han disentido. Es decir, eso yo lo veo de esa manera. Entonces ahora, ha sido errada la idea que tiene el doctor Leonel Fernández sobre el liderazgo y la antorcha. Bueno, yo personalmente, ustedes saben que he tratado siempre con respeto y consideración al presidente Leonel Fernández. Le he servido a él, pero él también debe reconocer que yo le serví con responsabilidad y con entrega, ¿verdad? Okay. Le agradezco a él, pero yo pienso que él también debe agradecerme a mí. Hubo una situación difícil entre él y yo en el año 2009, pero eso no ha sido ninguna razón para que yo, bajo ningún concepto, vaya a criticar al presidente Leonel Fernández en público. Él merece todo el respeto y la consideración porque él ha sido presidente de la República en 3 ocasiones, ha hecho grandes presidencias.
es presidente del Partido de la Liberación Dominicana y naturalmente es un compañero y amigo del PLD. Ahora yo... A nivel conceptual, lo que sí, queremos... yo he disentido de esas expresiones de antorcha y de liderazgo, porque no la he entendido bien. A veces el presidente probablemente se expresa entre líneas y quiere criticar a alguien. El otro día yo dije, cuando me hicieron una pregunta sobre eso, que él debe ser más específico, porque dice, bueno, mira, esta persona me ha adversado, o esta persona tal cosa, y quiere ahora que yo desista de eso, pero yo no lo voy a hacer. Cuando él le pidió paciencia a los líderes que iban emergiendo dentro del PLD. Pero yo no sé qué tipo de paciencia, porque en el PLD hay un proceso que está claro y está transparente. El presidente Fernández, yo soy partidario de la inclusión de él. Si él quiere participar, puede hacerlo, porque la Constitución de la República no se lo prohíbe, ni se lo prohíbe tampoco el PLD. Pero él tiene que darse cuenta de que por la vía de los hechos, él se ha estado convirtiendo en un aspirante presidencial, con mucho más prestigio y con mucho más poder que los demás aspirantes, eso es cierto, pero ya no está representando un liderazgo hegemónico dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo diría que él mismo ha preferido declinar ese papel, y si él lo ha declinado, pues no lo vamos a decir que no, porque la actuación de un líder requiere, ¿verdad?, de un cierto equilibrio, de una cierta condición de igualdad, que él no la ha mantenido en los últimos años. Ingeniero, ¿qué lo ha distanciado a usted del presidente Fernández, y yo diría que del presidente Danilo Medina? Porque todo el mundo proyectaba que usted iría al tren de la vida pública con el ascenso del presidente Medina, y sin embargo no fue a ningún cargo. Primero, yo no estoy distanciado ni del presidente Medina ni del presidente Fernández. Pero no distanciado incluso desde el punto de vista de que no tenga relaciones, sino de que no ha sido parte de su gobierno. El presidente Medina y yo somos compañeros, fuimos compañeros de aula en la secundaria, somos grandes amigos, somos sanjuaneros los dos y tenemos una relación de trabajo excelente. ¿Por qué usted no fue a acompañarlo al gobierno? Ahora, el presidente Medina iba a estructurar su gobierno a discreción. Yo nunca fui a visitar al presidente Medina en el periodo de transición, ni él tampoco me llamó a mí. Él me llamó para trabajar en la campaña, me pidió que fuera director nacional de propaganda y asumí esa función. Después me pidió que fuera supervisor del Distrito Nacional y que dirigiera en un momento crítico la circunscripción número 2, que la encontramos en un 38% y la dejé en un 56%. O sea, que fueron los resultados electorales. Me pidió también que le acompañara a los viajes al interior y me pidió que participara más en la televisión y en la radio. Eso yo hice, lo hice con humildad, lo hice con responsabilidad. Estaba ayudando a un amigo, estaba ayudando al candidato del Partido de la Liberación Dominicana y a un hombre honorable, a una persona con mérito propio. Ahora, el presidente Medina tan pronto fue declarado presidente electo, pues entró en un periodo de transición, y yo diría, a él le correspondía llamarme. Si él no me llamó, fue porque consideró no necesario llamarme. Él me llamó después, o sea, 8 o 10 días después que asumió su gobierno, y nos ofreció una función. Y yo le puedo decir aquí que fuera ministro sin cartera y asesor energético del Poder Ejecutivo. Le dije que no podía ocupar esa función por dos razones. Primero, porque se la había rechazado al presidente Leonel Fernández en su momento, y en segundo lugar porque, bueno, yo estoy a la cabeza de una fuerza relativamente grande y entonces no puedo, evidentemente, buscar una solución, como quien dice, para mí particular y no ingeniero, para donde no pueda emplear a alguien, porque aquí hay que decir la verdad de las cosas como son. Ahora, él sí siempre ha estado dispuesto a ayudarme y hemos tenido una relación muy estrecha y me ha prometido en reiteradas ocasiones ayudarlo. Esa ayuda. Hay quienes esa esperan ayuda no cambios, ha llegado. Hay quienes esperan cambios para ahora, para pero el mes es posible que la ayuda llegue. Ahora, escúcheme, pero eso no cambia, quiero dejarlo aquí bien claro, mi posición frente al gobierno del presidente Danilo Medina. Él sabe que personalmente yo en el comité político he sido probablemente su más grande defensor. Él sabe también que la gente que trabaja conmigo en los medios de comunicación, que es de nuestro proyecto,
también se comportan como voceros de él. Los congresistas que dependen de nosotros también se comportan como voceros de él. Y yo en la calle he sido un tremendo defensor de su gobierno, porque creo que él está haciendo un gran gobierno, porque él es mi amigo y él es un hombre en quien se puede confiar. Entonces, evidentemente, que la razón de que no tenga un ministerio en este momento importante dentro del gobierno del presidente Danilo Medina, Muy bien. yo pienso que es circunstancial. Yo hago siempre una expresión con Danilo, que Danilo siempre le da a sus amigos En el lo momento que él oportuno. cree que merecen En su momento oportuno. o lo que las circunstancias permiten. Esperamos que así sea ahora en el mes de junio, cuando se dice que habrá cambio, ingeniero. Ingeniero, Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. gracias por estar aquí con nosotros. Siempre grato. ¿Eh? Así es. Se ha acabado el tiempo y yo no me he dado Sí. prácticamente cuenta. ¿sí? Así bien. es, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber Bueno. estado con nosotros. A ustedes también por la sintonía en esta entrevista con el ingeniero Radamés Segura, aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Percio Maldonado y Domingo del Pilar, nos despedimos de ustedes hasta mañana.